Ya se está generando la grabación. Buenos días a todos. Vamos a empezar aquí. Ya se ve, ¿verdad? ¿Mm? Este apunte ya se los pasé. Aquí habla de la ley, de la primera ley, segunda ley y tercera ley de Mendel. Básicamente, para poder entender esto de la ley de Mendel, el padre de la genética, se cruzan dos individuos en líneas puras, o sea, por ejemplo, A minúsculas. Si se fijan, las mayúsculas son dominantes y las minúsculas son recesivas. Si ven las flechas que están aquí, todas las combinaciones son posibles. Vean las A mayúsculas, va hacia la primera, va hacia la segunda, va hacia la tercera y va hacia la cuarta. Las A minúsculas van igual a todos lados. Quiere decir que la herencia, aunque seas dominante, el papá a la mamá o la mamá al papá, genéticamente hablando, vamos a tener o tuvimos caracteres de los dos, ¿sí? Entonces, en esta situación podemos estar nosotros. Si se fijan, la A predomina en todos, ¿sí? Quiere decir que la A dominante, nosotros tenemos caracteres por ejemplo, vamos a suponer que la mamá sea dominante genéticamente sobre el papá. Todos vamos a tener caracteres visibles, caracteres bien notorios, lo que se llama fenotipo, en este caso de la mamá. Por eso se le llama la primera ley de la uniformidad. En el caso de la ley de la segregación, quiero que observen ustedes, y la combinación es dominante, recesivo, y todas se combinan, pero quiero que observen la última que está aquí. Este es un gen recesivo. Significa que tú puedes tener en la primera parte del gen dominante la 2A. Entonces, tú tienes un gran parecido a uno de tus padres, muchísimo parecido. El parecido lo puedes compartir en estas dos formas, parte de tu mamá, parte de tu papá. Y en este caso, el recesivo, puedes tener un 25% de tus rasgos de tus características, un 25% de los caracteres de los padres, en este caso, puede ser la mamá o el papá. Entonces, si se fijan aquí, está hablando dominante, recesivo, y acá está hablando dominante directamente, recesivo dominantemente. Entonces, el porcentaje dominante es el 75%. Observen que en las tres primeras aparece la mayúscula aquí, ¿sí? Los caracteres no son, la tercera ley, las características no son opuestas, heredan independientemente o al azar de unos de otros. Esto significa que no sabemos nosotros de qué forma independiente podemos tener los caracteres de los padres. Pueden ser mínimos, pueden ser variados, y los caracteres que se transmiten son independientes de tu hermano o de tu hermana, que tienen distintas situaciones características visibles como fenotipo. A eso se refiere la ley del Mendel, ¿no? Viene el concepto de ecología, nicho ecológico, hábitat. Aquí está muy sencillo los conceptos de que está formado. Por ejemplo, el ecosistema, elementos bióticos y abióticos. ¿Cuáles son los bióticos? Los seres vivos. Todos los seres vivos. ¿Cuáles son los abióticos? El aire, el agua, el pH, viene siendo la temperatura, el sol, el viento, la tierra. Esto viene siendo los factores abióticos que constituyen un ecosistema. Entonces, el nicho ecológico viene siendo el lugar o tu función que desempeñas. Por ejemplo, las abejas, polinizar las flores. Nosotros tenemos nuestra función dentro del ecosistema. Y viene la primera asociación, comensalismo, mutualismo y parasitismo.
Fíjense, estas son relaciones entre poblaciones. El comensalismo, dos organismos de distinta especie donde uno de ellos se beneficia del otro sin afectar al otro. O sea, uno se beneficia y el otro no se afecta. El mutualismo, los dos se vienen beneficiando, los dos. Por ejemplo, los pájaros que se paran del hipopótamo, etcétera, pues, es muy común. El parasitismo, esta no es una asociación, simplemente un organismo vive a expensas de otro perjudicándolo. Los piojos, las pulgas, las amibas cuando nos causan enfermedades, las bacterias y todas estas cosas, ¿no? Hasta ahí. Antes de entrar a reinos, la semana que entra vamos a trabajar analogías verbales. ¿Sí? ¿Ya la ven? Vamos a ver, estas son 29 cuartillas. Vamos a ver las analogías verbales. Esto es para la semana que entra. Y otras cuestiones de oraciones completas, comprensión de texto y todas esas cosas que no lo vamos a ver tipo prepa, sino simplemente lo vamos a ver en el sentido de análisis de las preguntas de exámenes. No crean que nos vamos a agarrar a dar clases sobre esto, ¿no? Si ustedes se fijan en esta parte, patente latente. Esta es una explicación. ¿Sí la están viendo? ¿Sí? No los oigo y no los veo en el chat. Sí. Ok. Sí. Esto lo vamos a revisar, pero nomás me interesa ver uno. Miren. Esto, olvídense que se lo van a poner en el examen. En el examen, si le preguntan analogía, la van a poner directo aquí. ¿Sí? Aquí hay unas estrategias de usar palabras o bien oraciones, ¿sí? Pero aquí viene de otra forma, después le voy a pasar a otras estrategias y de esas estrategias no se salgan porque les va a facilitar más. Incluso una de las estrategias que les voy a plantear son 7 u 8 estrategias. La última es cómo saber usar lo que nosotros le decimos popularmente en las escuelas del Team Marín de Dopingüe, ¿sí? Saber usar eso, ¿no? Porque muchas veces te pueden poner una palabra aquí que no sabes tú qué significa, o una palabra acá que no sabes qué significa. Fíjese, patente significa descubierto, notorio, claro. Aquí está, la primera con rojo. Latente es oculto y escondido. Si se fijan, patente descubre, latente escondido. La relación existente entre estos términos es una antomía, o sea, son antónimos, son contrarios. Uno está descubierto, el otro está oculto. Es decir, patente es antónimo de latente. En las alternativas notamos que locuaz es antónimo de lacónico. O sea, tú dices, pues, ¿qué es esto? Te quedas de a 6, ¿no? Ahorita vamos a ver. Todas esas cosas se van a tratar de defender. El primero se refiere al que expresa con muchas palabras y el segundo al que expresa brevemente, ¿sí? Asimismo, hallamos antomía entre extrovertido e introvertido. Si se fijan, la primera, la B y la C son antónimos. Lo mismo entre real e ideal. La B, la C y la D son antónimos, ¿sí? Estas 3 posibilidades de la relación principal es la misma, pero identificando la relación secundaria del par base, o sea, patente-latente, nos damos cuenta que alude a una forma como las cosas manifiestan su existencia en la realidad. O sea, se patentó el descubrimiento de X cosa que se tenía en forma latente, oculto, ¿sí? O sea, va a una acción, a un hecho, y los otros son ideales, son pensamientos, ¿no? Nos damos cuenta que alude a la forma con más cosas manifiestan en existencia en la realidad. Patente se refiere a lo que es de la naturaleza evidente y latente, a lo que no se puede percibir usualmente. De manera que de manera análogo, extrovertido e introvertido aluden al modo como se manifiesta en el temperamento humano en su medio social.
El primero es aquel que inclina por las relaciones interpersonales y el segundo rehúye al trato humano. Lo cuasi lacónico no solo aluden a la cantidad de letras. Conclusión. Patente latente se refiere a una acción y lo demás no se refieren a una acción, a algo personal, algo de temperamento, algo de caracteres, de personalidad. Entonces, el extrovertido es un hecho. Hay gente que es muy extrovertida y hay gente que es muy introvertida. Lo hace por medio de acciones. Por eso la respuesta correcta es la C. ¿Sale? Más o menos. Vamos a empezar aquí. Yo creo que de la sesión de hoy es viernes. A ver. Sí. Sí. Yo creo que para el lunes ya cerramos todo y seguimos con razonamiento verbal. Seres vivos. Seres vivos. Si se alcanza a ver la diapositiva, la pongo más grande. Sí, se ve. Ok. Seres vivos. Son 5 reinos. Animales, vegetales, hongos, protistas y mónera. Este cuadro sinóptico sería bueno que lo tuvieran aparte y que lo revisaran y abajito de esos pusieran algunos ejemplos o enfermedades o si quieren agregar una característica con las diapositivas o con todo lo que le hemos pasado, le hemos dado a conocer. Por ejemplo, si ustedes se fijan, animales y vegetales no tienen ninguna división. ¿Por qué razón? Porque es demasiado enorme esos dos reinos, ¿sí? O sea, habemos más del reino animal y vegetal que de hongos, protistas y mónera. Aunque mónera y protistas en los organismos dentro de nosotros, hay millones y millones más que la población humana, eso sí, pero en cuanto a su clasificación y estructura, así están determinados. Si se fijan, hongos, levaduras, mohos o formadores de setas. Ahora, ¿a qué tipo de hongo permanecen las levaduras? ¿A qué tipo de hongo pertenecen los mohos? Dentro, o sea, los hongos tienen una clasificación específica. ¿Dónde están estos? Protistas, protozoos, o sea, tipo animal, no puedo ponerle aquí nada, no puedo. Tipo animal y las algas. El tipo animal es la amiba, amabea, está la Giardia el Paramecium y otros protozoarios que nos causan muchas enfermedades fuertes y que el protista generalmente vive en el agua. Las algas, que pueden ser algas rojas, algas verdes, que constituyen también mucho el plancton, que es uno de los grandes nutrientes y de los aportadores del oxígeno en toda la Tierra. Y luego viene el mónera, cocos, bacilos, espirilos, vidrios. Estas son las formas del reino mónera. Pero acuérdense que los cocos están en diplococos, dos juntitos, está en 4 juntos, tetrada, y están los estreptococos y estafilococos. No se vayan a quedar en esa parte. Entonces, aquí hay una subclasificación de los cocos, ¿sí? Ahora, características generales. Tenemos organización celular, nutrición, hábitat, reproducción, relación, importancia. Vámonos aquí, la organización celular, unicelulares y pluricelulares. ¿Cuáles son los unicelulares? Protista y mónera. ¿Cuáles son los pluricelulares? Animales, vegetales y hongos. Nutrición, autótrofa o heterótrofas. Absorción o fagocitosis. Fago, acuérdense que son los nutrientes sólidos que adquiere el ser vivo. Estoy hablando en general. Autótrofos, ya sabemos que el mónera es autótrofo. El protista tiene autótrofos y heterótrofos. Y los demás hongos, vegetales y animales somos heterótrofos, ¿sí? Hábitat en cuestiones acuáticos, como el protista, las algas y los protozoos. Las bacterias también se encuentran en agua, pero más que nada en alimentos sólidos o en organismos, ¿no? El hábitat natural de los protistas es el agua, ¿no? Zonas terrestres o húmedas, los animales, los vegetales, los hongos, mónera,
es su hábitat dentro, Saúl. Entonces, la reproducción hay dos, asexual y sexual, ¿no? Ya sabemos que la sexual se puede presentar en el protista y en el monera, y la sexual en los otros tres, ¿no? Relación, quimiorreceptores, movimiento y formas de resistencia. Quimiorreceptores, por ejemplo, un quimiorreceptor que tenemos nosotros en la nariz, ¿sí? Muchos animales o plantas tienen quimiorreceptores, no necesariamente son olores, es la luz, es cuestiones del pH, acidez, es como dicen, agrio, es dulce, salado. Entonces, nosotros en la lengua tenemos quimiorreceptores, en la nariz también. Todos los seres vivos se tienen quimiorreceptores. El movimiento es distinto. Por ejemplo, animales, caminamos, ¿sí? El vegetal tiene sus movimientos internos por el xilema y floema con los nutrientes. En el caso de los protistas, en el caso de la amiba, se mueve como si fuera una gelatina con pseudópodos, se va así moviendo. Otros usan flagelos como chicotes para poderse mover. Y así hay una infinidad de formas de movimiento, ¿no? Y la forma de resistencia, por ejemplo, las plantas tienen una resistencia por su estructura celular de la pared. Los hongos también tienen resistencia. Monera, protista, todos tenemos resistencia celular, resistencia para poder vivir y resistencia a otros organismos. Nosotros tenemos resistencia a los parásitos, o en este caso protista y bacteria puede ser una acción parásita que nos causan daño y nosotros nos resistimos a eso, ¿no? Su importancia en el ecosistema y el ser humano. Ecosistema, productores, descomponedores, simbiontes. Ser humano, biotecnología, salud y enfermedad. Ecosistema, los productores, ¿cuáles son? Las plantas. Descomponedores pueden ser bacterias o un tipo de hongos. Y la simbiosis que puede causar el beneficio o la relación entre poblaciones en cierta región o en cierta región del mundo o en cierto ecosistema o en cierto microsistema. El hecho de tener nosotros en la tarja de la cocina loza sucia, es un pequeñito microsistema. Si la dejas así sola, que se ensucie, se empieza a formar hongos o moho o bacterias y es cuando cuando se te echa a perder una comida, se crea una descomposición y es que las bacterias que están ahí se están alimentando de lo que fue quedando los residuos. Este cuadro es muy interesante como para poderlo trabajar y agregar muchas cosas que ya de alguna forma ustedes podrían identificar. Aquí lo que hay que ver si se pueden agregar cosas y plantearlo de esa forma, ¿no? Ese es el caso de los reinos. Y hablando de reinos, ¿cuál es esta? A ver. Vamos a retomar el protista. Nosotros ahorita, en la sesión de la siguiente hora, vamos a darle continuidad a los reinos, a tratar de terminar o avanzar todo lo que se pueda, ¿no? Este reino se forma por seres eucariotas, o sea, las protistas son eucariotas. La única procariota es la monera, las bacterias. El ADN está rodeado de una membrana, o sea, está dentro del núcleo. No lo voy a leer todo, ¿no? Esta parece ser la única característica que le une, porque encontramos formas autótrofas y heterótrofas. Es lo que decía ahorita de la alimentación ahí en donde estaba. Ah, pues esta misma. Autótrofas y heterótrofas. Con o sin pigmentos. Cuando habla de con o sin pigmentos, se refiere a las algas. Las algas tienen gran cantidad de pigmentos. De ahí se extraen muchos compuestos para darle coloración a telas,
pintura de uñas, a gran cantidad de pintura para los carros y todas estas cosas. Sabemos que hay 7 colores, no más, pero todas estas combinaciones que existen nos va a dar miles de colores que ni sabemos cómo se llaman, ¿no? Entonces, oiga, lo estoy grabando así. Móviles o sensibles, o sea, significa que es el movimiento, unicelulares y viven en colonias. E incluso pluricelulares. Esto es muy escaso de pluricelulares. Quizá en algunos algas se presenta, ¿no? El medio de los protistas, aquí viene, el medio de los protistas es el tipo acuático, dulce o salado, dulce o salado. Se encuentra con facilidad en charcas. Por eso es muy importante cuando nosotros tomamos agua fresca en las calles. Yo no sé por qué le dura tanto el garrafón a los que venden agua. Le están echando hielo y agua, hielo y agua, le ponen otra vez dulce y pues no sé cómo le hacen, pero pueden estar todo el día o gran parte del día y ustedes siempre van a ver el garrafón de agua que venden en la calle a 3/4, o sea, no sé dónde sacan el agua y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tengan mucho cuidado en las aguas que consumimos por fuera. Son seres unicelulares, viven en colonia y constituyen el plancton, que es el alimento de otros seres acuáticos, siendo el principal producto primario del mar, en más abierto. Las algas son utilizadas como alimento de algunos países. Además, pueden obtener productos, aquí le decía yo, cosméticos, pinturas, fertilizantes, biocombustibles. Todo esto se obtiene de las algas, ¿no? Luego viene la historia de la célula. Esta es una evolución nomás, pero aquí está la amiba, nuestra amiga. Esta es la amiba, este dibujo. ¿Lo ven? Este dibujo es nuestra amiga. Entonces, este es un dibujo de una alga. Vámonos acá. De ellas descienden los animales, los hongos y el grupo protista que perdieron su flagelo, las amabeas, que es la amiba. Esta es la amiba. ¿De dónde sale? Aquí habla de una serie de una historia, de dónde va surgiendo la cuestión de la amiba. No nos vamos a entretener en eso, pero habla de la célula eucariótica primer protista, una célula flagelada heterótrofa y aerobia. La bacteria que se encontraba tan protegida que perdió su pared celular, pero vamos hacia acá. Aquí ya habla de las algas blancas, algas verdes, algas rojas. Si se fijan, de las algas blancas, se llaman así porque la bacteria aún no ha perdido su pared celular y se aprecia tanto el color de los pigmentos. Las verdes, donde procede la planta, es entre los que encontramos el Volvox, Codium, Ulva. Esos son un ejemplo, ¿no? Y en las algas rojas son donde salgan muchos pigmentos. Vamos a pasarnos para acá, porque eso sí los voy a enredar. También contienen flagelos, como la Yarda lambia, que se puede mover. La Yarda lambia es como si fuera un papalote. Y las algas pardas, se encuentra este concepto muy importante, diatomeas, ¿no? Ciliados, todos estos son ejemplos del protista. Y aquí están algunos ejemplos. Miren. Todas estas son como lo podemos ver en el microscopio, todas, ¿sí? No viene el nombre. Aquí están los flagelados, vean el chicote que mueve aquí. Radiolarios, es como una rueda parecido al virus del COVID, está parecido, pero no es eso, ¿sí? Los movimientos de los protistas, movimientos de los protistas es
tienen capacidad de movimiento, vida libre, desarrollan diversos modos de locomoción, o sea, de movimiento. Ciliados, llamados así porque poseen cilios. Cilios son como unas pequeñas hebritas alrededor, chiquitas, así como si tenemos una pelota y salen hebritas alrededor, ¿no? Flagelos son los que tienen como chicote para poderse mover. Rizópodos, estos no los vemos, ¿sí? No los vemos, pero en los rizópodos entra el pseudópodo. Es como una especie de gelatina que extiende su brazo, o sea, como que se abre así gelatinosamente para poderse mover. Aquí el ejemplo son los pseudópodos, aquí donde podemos encontrar las amibas, ¿no? ¿Sí? Esporozoas son formas parásitas intracelulares obligadas a que se reproduzcan asexualmente. Esto es lo que estoy diciendo yo. Por ejemplo, no me acuerdo dónde estaba. Aquí. Déjeme llegar. Eso es lo que estoy diciendo de los movimientos. Si se fijan, aquí en el protista nomás dice protozoarios y algas. Pero cuando hablamos del movimiento, ¿dónde está? Aquí está. Relación, el movimiento se refiere a todo lo que acabo de decir en el anterior diapositiva, o sea, en ciliados, flagellados, y entra la clasificación. ¿Sí? Aquí están los esporozoos, o esporozoarios, también se les llaman por el tipo de movimiento. Y aquí viene toda una clasificación muy general de todos en forma de dibujos. Estas plantas, tipo plantas, algas verdes, algas rojas, flagelados u otros. No veo aquí están las amibas. Esta es una parte, por eso está con lila, como que la apartan, pero tienen mucha relación las amibas y el protozoario, ¿no? Ese es en el caso del reino protista, ¿no? Y te causa muchas enfermedades el reino protista, por ejemplo, enfermedades como salmonellosis, la yardiasis, la amibiasis, y son muy fuertes. Si ustedes, yo estoy bailando aquí con dos apuntes de reinos, pero aquí está uno muy clave e importante. En el resto que me queda, lo voy a describir, lo vamos a revisar en la sesión de la siguiente, que es a las 12. Ahorita les paso el link porque ahorita ya nos quedan 7 minutos. Este es muy importante, son 13 cuartillas, pero agrupa totalmente todo bien hecho, que sería una forma de ustedes de poder estudiarlo o revisarlo. Si se fijan, lo primero es una forma muy general y empiezan los reinos. Nomás voy a hacer referencia a esto, a este cuadrito. Monera, procariota, unicelular. Bacterias, heterótrofa, cianobacterias, autótrofa. Si se fijan, este es el tipo de célula, organización, nutrición. No está el movimiento, yo le puedo agregar otra columna de movimientos y puedo agregarle otra columna de clasificación general. Clasificación. Protista, aquí dice protoctista, pero es el protista eucariota. Unicelular, pluricelular. O sea, en el caso de pluricelular podemos estar hablando de las algas. Ahora, protozoario, o sea, los protistas tipo animal como la amiba, la yardia, heterótrofas. Algas autótrofas, o sea, las algas que están en el mar que producen el plancton. El reino hongos, eucariota, y la podemos encontrar unicelular y pluricelular. Y es una nutrición heterótrofa. Si se fijan aquí, en bacterias y en hongos, hay los dos tipos de alimentos. Pero fíjense que en bacterias, las bacterias por sí solas son heterótrofas. Porque se están alimentando de ti. Te pueden causar un daño, es parásito. No te causan daño, es mutualismo.
te beneficia y se beneficia la bacteria, es simbiosis, punto. Y hay otras diferentes que es comensalismo, amensalismo, ¿no? Protozoario, heterótrofo. El tipo de animal es heterótrofo, porque se alimenta también de ti, la amiba. La amiba siempre está en huevecillos. Nosotros estamos llenos de huevecillos de amibas. Cuidémonos cuando la amiba pasa de huevecillo a parte adulto, que se llama trozofoito. Y las algas son autótrofas. Pero vean el reino hongos, heterótrofas. Reino plantas eucariótica, pluricelulares, autótrofa. La planta siempre va a ser autótrofa. Y los animales pluricelulares, heterótrofos, y es aquí donde estamos nosotros. Los virus no cumplen con todas las características que definen a un ser vivo, por ello se tratemos aparte, no pertenecen a ningún reino, porque el virus es una estructura química, ya sea de ADN o de ARN, eso es lo que son los virus. Para yo no meterme mucho en este apunte que lo vamos a revisar, únicamente vamos a hablar de virus. Ahora vamos a ver cada uno de los virus. Son estructuras formadas por proteínas y ADN o ARN o ARN. Nunca tiene los dos. ¿Por qué creen que no hay una cura contra la gripe? En la gripe son como 70, 80 diferentes tipos de virus. Imagínate un fármaco o una vacuna para que te cure la gripe, pues tienes que saber qué virus es, pero tú te puedes dar gripe ahorita y a los 15 o 20 días o al mes te va a dar otra gripe y pueden ser diferentes virus. O sea, no sabemos. Entonces, son capaces de reproducirse solo en el interior de la célula. Esta palabra reproducirse no es correcta. El virus no se reproduce, se replica, o sea, se multiplica. Cuando hablamos de reproducción, si se fijan, le puse una raya roja. Cuando hablamos de reproducción, es que hay una fecundación, que hay un desarrollo que puede ser sexual o asexual, solo en el interior de la célula. O sea, cuando el virus llega a tu célula y se replica con tu ADN de la célula, entonces se empieza a multiplicar, se empieza a replicar, pero se está agarrando tu ADN, tus ácidos nucleicos, y entonces empieza a descomponer todo y se genera una desestabilización en tu homeostasis, de tu equilibrio, y empiezas tú con los síntomas, Entonces, si ustedes se fijan, todos los medicamentos que existen para la gripe, dice, para disminuir los malestares. Únicamente te va a atender los malestares, que te los baje, y lo que nos vamos aliviando es tomar líquidos, que nos duela menos la cabeza, menos mucosidad, y nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico va a entrar a la defensa de nosotros y nos va a quitar ese virus. Es líquidos, descanso, y si quieren tomar algo para disminuir los síntomas, eso, pero no para curarte jamás, ¿sí? Porque no se ha descubierto nada. Pueden causar la muerte o daño grave en dichas células. En los organismos pluricelulares decimos que causa enfermedades, ¿sí? Puede matar una célula y para nosotros nos causa una enfermedad. El virus no se considera seres vivos porque no se relacionan, no se nutren ni reproducen. Fíjense, aquí pone no se reproducen y acá dijo son capaces de reproducirse. Está mal usada la palabra, por sí mismos. Pueden reproducirse, para reproducirse necesitan introducir su ADN o el ARN dentro de la célula a la que infectan. No están formados por células, o sea, el virus no es una célula. Fíjate que el virus no tiene nombre latín, como en Escherichia coli, como Filis tigres, no tiene en latín, o sea, lo que dijo Carlos Linneo con la nomenclatura binomial. Se conoce con siglas tales como VIH, NI1, H1, como esta es la de la influenza. Ahora el COVID-19 es otro virus. La estructura. Ahí queda un minuto. Si quieren le seguimos esto de la estructura. Le vamos a ir con el virus
y vamos a retomar esta diapositiva al rato. ¿Sale? Le voy a dejar de compartir. Ahorita entramos 15. No vino Diana. Diana, ¿dónde andará? No sé, pues no se conectó Diana, se durmió. Ya, Ariana, ¿ya está bien tu internet? Pues ya te veo aquí, es cierto. Sí, ayer estaba batallando por la señal solamente, pero ya. Ah, ok. ¿Estás en Badiraguato? Sí, aquí estoy y Ah, ok. se batalla mucho, Sí, ya me pero imagino. ya. Yo en octubre voy a Surutato. Ujú. Ok. Sí, está Bueno, muy bonito. bueno, nos vemos al rato, muchachos. Dígale